se muele, se cuela y se deja de un día para otro que salga toda esa agua, y el asiento es el que se cocina para los tamales. Pues se soba, se le echa la sal, lo que uno, y se rellena, le ponen a cocinar 3 horas. ¿Y por qué tanto, por qué 3 horas? Porque como es maíz, para que no quede dañado, no sé, no le haga daño a uno. ¿Y lo de adentro, el relleno, es crudo? El relleno es crudo. Ah, ya. Se le echa pollo, carne, mixto, marranito y pollito. Una preparación, un alimento exclusivo de Santander. Tenemos otros tamales que son los del valle, pero son con arroz. Pero son más deliciosos los nuestros. Chicha. Bueno, la chicha también es con maíz y también se muele un poquito, creo que está pegadito, así como chuto, y se remoja con agua y panela un poco y se deja para el otro día. Se muele en la máquina y después de que está molido se hacen los ayaquitos así, rectos, y los va echando usted en hojas de bijao o en helechos o en hoja de caña a cocinar. Duran también 3 horas. Y ahí con una panela se saca donde haga la piedra ancha, con la panela se restrega así hasta que queda molida. Después entonces se echa en una vasija, se le echa la panela así picadita o para que se vaya rindiendo. Ya los otros días, si usted quiere comerla los otros días bien, si no cuando la necesite de la izquierda que quede buena, toca así como menos esta la hice el sábado, la cociné y molí unos hallacos así con la panela y después la eché en la olla y la colé ayer era el domingo, la colé y la dejamos ahí quietita ya para traer así como está. A ver, la señora Guillermina nos dice que la muelen en la máquina actualmente. No. ¿Cuándo no se pone el maíz en la máquina? Sí, el maíz. Pensé que había escuchado chicha. Las señoras indígenas se sentaban en círculo. Recuerden que el círculo es uno de las figuras geométricas perfectas. Se sentaban en círculo, ponían en el piso la mollita, iban cogiendo el maíz que habían cocinado y lo molían con los dientes. Iban escupiendo en la mollita y así iban formando su deliciosa chicha.
parte se le agrega huevo, mantequilla y se amasa con agua tibia para que cojan con textura y se dejen que chiclosos y queden manejables para poderlos freír. Se hacen las bolitas, se les da un ingrediente, un pedacito de queso en el centro y se ponen a freír y listo. Ya comieron. ¿Qué harina se utiliza? Harina de trigo leutante. Ah, bueno. ¿De dónde son originarios? Originario de acá de Santander. Cuando llegó la harina de trigo, entonces empezaron a hacerlo aquí en Santander. Sí. Pero las recetas vienen de los árabes, Turquía, Marruecos. Allá lo hacían o lo hacen todavía y los consumen, se los comen con miel. ¿Hemos comido buñuelos con miel? Pues vamos a probar. Encima y quesito en el centro. Su nombre de buñuelo, allá lo llaman los buñuelos. Yo los puse buñuelos de aire. De viento. Es bueno acompañar los buñuelos con queso. El queso. Bueno, el queso es de Santander. El queso se lleva la leche en una olla al fogón, se deja que suelte el hervor la leche, se le baja un poquito la llama y se rebulle bastante y enseguida se le echa 2 o 3 copitas de vinagre blanco y también se le puede exprimir 2 o 3 o 4 limones según la leche. Y se va revolviendo hasta que suelte el hervor de nuevo. A lo que ya se ha revolvido bien, eso se empieza a cortar, entonces uno la retira un poquito, tiene un colador y se cuela en una vasija. Y se echa todo lo que quedó en el colador, se echa a una lonchera y se bate y se bate y se bate y se le echa una rociadita de sal. Y entonces ahí ya la contextura, la masa se vuelve como una masa, entonces uno la regla sea cuadradita o sea redondita, como uno prefiera. Ese es el queso. Se va moderando el queso a medida que ya está la harina toda completada de la leche, todo, y entonces se va moderando, se van haciendo los tecitos y se vuelve en lugar de plátano. Es un alimento muy rico, bueno, para tomar con chocolate. Hay 2, 3 clases de queso. Hay uno de hoja, el otro es que queda como saladito y el otro es que viene en bloque, que se llama pastilla. Entonces son diferentes las preparaciones. El queso de hoja, entonces es también diferente la preparación, pero casi o sea, los ingredientes un poquito menos para que quede melcochudo y se pueda moldear en la hoja de plátano. Viene desde el neolítico, o es una etapa, una época prehistórica, donde era ese periodito donde nosotros empezamos supuestamente a existir, domesticó animales como las cabras y las ovejas. Entonces empezó con la leche a curar el queso, que lo guardaba en los estómagos del cabrito o en los estómagos de la oveja. Viene desde mucho antes, se usaba mucho en Mesopotamia, donde se inventó la escritura.
o bueno, como lo quieran, si un pedacito de tripa o algo bueno. Mientras que eso se va haciendo, entonces uno también cuaga la tripa o el menudo, como lo llaman. Pues yo lo lavo bien, lo sancocho primero, le saco eso y ahí sí, y lo adobo y todo, y al otro día uno lo pita también o lo echa a la olla grande. Si es una olla grande y bastante leña, pues lo echa uno todo allá con buena leña, que es la tripa, el maíz, la carne con buen huesito. Yo me gusta echarle mano de res también, porque queda muy sabrosa, pero también esa se le saca un poquito la grasa antes de echarla ya para que no haga como tanto daño. Y después sí ya entonces se empieza a echarle, a medida que va hirviendo, se le va echando la verdura, la que es un poquito más duro, que es el frijol, la arveja, el garbanzo. A medida que va hirviendo eso, entonces se le va echando lo que es la habichuela, la zanahoria, la auyama. Después ya con más tiempito, entonces se va echando la papa, que es la que es más rápida. Entonces a la medida que ya casi vaya a estar, entonces uno le echa la papita picadita, la amarilla, la papita negra, todo eso. Entonces así se va complementando hasta que ya llega al punto para servir. Las guajitas, la última se le echa las guajitas, no se revuelve la olla, se deja quieta las guajas, y por último se le echa el cilantrico y la cebollita picadita, cruda, cuando ya antes de servir se le echa la olla, y cuando se sirve en el plato también se le vuelve a echar la cebollita picada y el cilantro. Gracias. Gracias. Está pendiente. Muy delicioso. Deli.